En algún seminario anterior, no sé si tal vez en las asignaturas troncales de teoría y crítica o de conceptos, o en alguna asignatura del minor en teoría de la literatura y literatura comparada, ¿trabajasteis ya sobre Derrida? ¿No? ¿Perdón? ¿Nada sobre Derrida? No leísteis nada sobre Derrida, pero a una mínima aproximación a los planteamientos de Derrida sí. Vale. No sé si será lo que voy a decir consecuente por eso que hayáis visto ya sobre Derrida o no. Tal vez es una cuestión que podamos comentar al final, en la segunda parte de discusión. En el sentido de que podría parecer contradictorio que en un seminario sobre el tema de universidad, humanidad, humanidades y literatura comparada se haya recurrido a la figura de Jacques Derrida como punto de partida. ¿Y por qué? ¿Por qué puede parecer contradictorio? Porque es común atribuirle a Derrida, considerarle responsable de la muerte de la literatura, de un ataque frontal a la literatura. Si recordamos un libro básico como el de Alvin Kernam, The Death of Literature, La muerte de la literatura, New Haven, Yale University Press, 1990, vemos que la tesis central de este libro es la siguiente: The traditional romantic and modernist literary values have been completely reversed. The great historical tradition, extending from Homer to the present, has been broken up in various ways. The literary canon has been analyzed and disintegrated, while literary history itself has been discarded as a diachronic illusion to be replaced by a synchronic paradigm. Los valores literarios tradicionales, románticos y modernistas han sido invertidos completamente. La gran tradición histórica que se extiende desde Homero hasta el presente ha sido fragmentada de diversas formas, y el canon literario ha sido analizado y desintegrado, mientras que la historia literaria ha sido descartada como una ilusión diacrónica para ser reemplazada por un paradigma sincrónico. Y Kernam vincula este proceso a una dialéctica marxista de lucha de clases, pero en este caso de clases de grupos teóricos, grupos teórico-críticos, de forma que los deconstruccionistas, since they authorize an infinity of interpretations, provide an endless protected marketplace for the critics who trade in interpretation. Los deconstruccionistas, dado que han autorizado una infinidad de interpretaciones, proporcionan un mercado protegido infinito para que los críticos comercien con su interpretación. Por tanto, el avance o el ataque central que se plantea a la deconstrucción en general y a la figura de Jacques Derrida en particular es, puesto que supuestamente se le atribuye la no diferenciación entre literatura y no literatura, la inversión del canon, la destrucción de la gran tradición, el hecho de que el texto puede significar cualquier cosa que uno pueda pensar y existe una infinidad de interpretaciones que puede estar en constante progreso. Eso significa que no hay nada más que decir sobre la literatura, o eso es la idea que se le ha atribuido a la deconstrucción. Pero no es este un seminario ni sobre deconstrucción en general ni sobre Derrida en particular. En todo caso, creo que, por lo que vimos ya en la sesión anterior, parece cuanto menos difícil hacer compatible este magnicidio de la literatura que se le atribuye a Derrida con lo que el mismo Derrida dice sobre la literatura. Volvamos a uno de los pasajes centrales que vimos la semana pasada en La Universidad sin ocupación, páginas 68-69. ¿Recordáis? La cuarta tesis.
Estas nuevas humanidades tratarían de la historia de la literatura, no sólo de lo que se denomina normalmente historia de las literaturas o la literatura misma, con la gran cuestión de sus cánones, objetos tradicionales e incontrovertibles de las humanidades clásicas, sino de la historia del concepto de literatura, de la institución moderna denominada literatura, de sus relaciones con la ficción y la fuerza performativa del como sí, de su concepto de obra, de autor, de firma, de lengua nacional, de sus relaciones con el derecho a decirlo todo o a no decirlo todo, que funda tanto la democracia como la idea de soberanía incondicional que invoca la universidad, y dentro de ella lo que se denomina, más acá y más allá de los departamentos, las humanidades. Simplemente con un pasaje como este, ¿cómo puede hacerse compatible la idea de que Derrida ha asesinado a la literatura? Cuando lo que en realidad está haciendo es postulando la centralidad de la literatura para las humanidades o para unas nuevas humanidades. Este postulado ya lo había recogido Derrida en una entrevista que le hizo Derek Attridge en abril de 1989 a Jacques Derrida. Una entrevista que tiene por título The Strange Institution Called Literature, la extraña institución llamada literatura. Que yo sepa, no hay traducción al castellano. Y en una parte de esa entrevista, Derrida dice lo siguiente, y creo que son ideas que ya os resonarán con lo que estamos viendo en la Universidad sin condición. A una pregunta de Attridge, Derrida responde lo siguiente: Literature seemed to me, in a confused way, to be the institution which allows one to say everything, in every way. The space of literature is not only that of an instituted fiction, but also a fictive institution, which in principle allows one to say everything. The law of literature tends, in principle, to defy or lift the law. It therefore allows one to think the essence of the law in the experience of this everything to say. La literatura me parece, de una forma un tanto confusa, ser la institución que permite decirlo todo, de cualquier forma. El espacio de la literatura no solo es el de una ficción institucionalizada, sino el de una institución fictiva, que en principio permite decirlo todo. La literatura, la ley de la literatura tiende en principio a desafiar la propia ley. Permite pensar la esencia de la ley en esta experiencia de poder decirlo todo. Y más adelante, en esta misma entrevista, Derrida dice lo siguiente a una pregunta tan central como la siguiente: ¿qué es la literatura? Y os traduzco directamente. ¿Qué es la literatura? La literatura como institución histórica, con sus convenciones, reglas, etc., pero también la institución de la ficción, que proporciona en principio el poder para decirlo todo, para romper las reglas, para desplazarlas y por tanto para instituir, para inventar e incluso para sospechar de la diferencia tradicional entre naturaleza e institución, entre naturaleza y ley convencional, entre naturaleza e historia. La institución de la literatura en Occidente, en su forma relativamente moderna, está ligada a la autorización para decirlo todo. Y, sin duda alguna, está ligada al advenimiento de la idea moderna de democracia. Por tanto, ¿cómo se compadece lo que estamos viendo en la Universidad sin condición, o en esta entrevista, o en otros muchos escritos, este argumento central? No hay democracia sin literatura y no hay literatura sin democracia. ¿Cómo se compadece este argumento central con la idea de magnicidio, con la idea de que Derrida ha asesinado la literatura? En la Universidad sin condición, en la página 15,
Derrida decía lo siguiente: lo que vincula fundamentalmente a la universidad y muy especialmente a las humanidades con lo que se denomina la literatura en el sentido europeo y moderno del término, como derecho a decirlo todo públicamente, incluso a guardar un secreto, aunque sea en el modo de la ficción. Lo que vincula fundamentalmente a la universidad y muy especialmente a las humanidades con lo que se denomina la literatura en el sentido europeo y moderno del término, como derecho a decirlo todo públicamente, incluso a guardar un secreto, aunque sea en el modo de la ficción. Página 15. Como os decía, no es este un seminario ni sobre deconstrucción ni sobre Derrida. Por tanto, no se trata de plantear una defensa de Derrida. Pero creo que es evidente que son numerosos los aspectos cruciales que plantea Derrida sobre la literatura en relación con la literatura comparada. Reparad, por ejemplo, en que habla de el sentido europeo de la literatura, lo que se entiende en Europa por literatura. ¿Significa eso que al hacer literatura comparada debemos proyectar la idea europea de literatura sobre otras culturas y adaptar sus producciones discursivas a nuestra idea de literatura? También habla de literatura en un sentido moderno. ¿Significa eso que cuando hacemos literatura comparada, o bien no podemos comparar literaturas previas a ese sentido moderno, o significa que debemos proyectar el sentido moderno sobre esas literaturas premodernas? ¿Vale? Algo que Claudio Guillem llama los fantasmas, ¿vale? Cuando hablamos, por ejemplo, de literatura española medieval, literatura francesa medieval, literatura inglesa medieval, son puros fantasmas de la historiografía literaria. ¿O significa que, como dijo uno de las figuras fundadoras de la literatura comparada, Joseph Text, debe hacerse literatura comparada depuis la Renaissance, a partir del Renacimiento? No podemos hacer literatura comparada con producciones discursivas anteriores. En un momento de esta entrevista con Attrich, Derrida afirma: el conjunto de leyes o convenciones que fijaron lo que llamamos literatura en la modernidad no fue indispensable para que las obras poéticas circularan. La poesía griega o latina, las obras discursivas no europeas, no pertenecen, a mi parecer, estrictamente a la idea de literatura. Anne Tomisch, en un artículo titulado Derrida's Legacy for Comparative Literature, el legado de Derrida para la literatura comparada. Es un artículo que se publicó en Comparative Critical Studies en el número 7 en 2010. Bueno, Tomisch lo que hace es sintetizar cuál es la aportación de Derrida para lo que nos interesa en el marco de este seminario, que es la literatura comparada. Y Tomisch sintetiza esa aportación de la herencia de Derrida para la literatura comparada en tres aspectos. Primero, el concepto de literatura, porque Derrida está interrogando qué es literatura. En segundo lugar, pertenece a la herencia de Derrida para la literatura comparada cómo Derrida plantea las relaciones entre literatura y filosofía. Y en tercer lugar, en varias partes de su obra, Derrida trabaja sobre la traducción. Por tanto, estos tres aspectos, Tomisch los considera fundamentales de la herencia derridiana para la literatura comparada. Cómo interroga el concepto de literatura, cómo plantea las relaciones entre literatura y filosofía, y el trabajo que hace Derrida sobre la literatura. En su revisión, Tomisch señala que la literatura no es
o lo literario no es una esencia que esté escondida dentro de los textos. Esto ya lo sabemos desde el postestructuralismo, sino que la literatura es una institución, una invención que se crea y se recrea a través de procesos que son sociales, políticos, legales, y que podemos cartografiar históricamente cómo nace la idea moderna de literatura, pero también podemos cartografiar geográficamente, ¿vale? Y un elemento ilustrativo de esto puede ser, por ejemplo, cómo desde Europa la idea moderna de literatura y el propio concepto de literatura empieza a extenderse mundialmente a otras culturas que no tienen un concepto traducible por literatura y cogen conceptos propios y los amoldan a la idea occidental de literatura. En árabe sucede con la palabra adaf, que en un principio aludía a un género literario y pasa a significar la idea moderna de literatura. Lo mismo sucede en chino, en japonés, etcétera, etcétera. Por tanto, una institución que, según los planteamientos de Derrida, en Occidente está ligada a la democracia y a la libertad de expresión. Y cuando Derrida propone su comprensión de qué es lo literario, lo que hace es un ejercicio típico de la crítica literaria, que es el close reading, la lectura detenida, llevada hasta sus extremos. Derrida puede escribir 100 páginas sobre la palabra yes en el Ulises de James Joyce, ¿vale? Pues puede detenerse en una sola palabra y explorar todo lo que sucede en su interior, o una frase. Con respecto al segundo aspecto, la oposición literatura-filosofía, pues Derrida planteará que es una oposición filosófica a través de la cual la filosofía creó su otro. Es decir, es una oposición creada desde el interior de la filosofía para distinguirse de aquello que era ella misma, pero pasa a hacer otra cosa, que en este caso es la idea moderna de literatura. Pensad en, por ejemplo, los diálogos que llamamos hoy en día filosóficos de la Grecia clásica, que no son más que teatro. Y con respecto al tercer aspecto, al de la traducción, pues Derrida investiga la traducibilidad, o mejor dicho, la imposibilidad de la traducibilidad. Demuestra la aporía del hecho de que la traducción pueda transferir significado, y contempla la traducción ya no como una operación entre dos lenguas distintas, tal y como concebimos tradicionalmente, sino como una operación que funciona constantemente en el interior de una misma lengua. Si tomamos como punto de referencia una definición con la que tal vez ya estéis familiarizados de la disciplina literatura comparada, que es generalmente compartida, como es la propuesta por Henry Remarque en 1961, esa comparación, esa definición de literatura comparada decía lo siguiente: la literatura comparada es el estudio de la literatura más allá de las fronteras de un país particular y el estudio de las relaciones entre la literatura y otras áreas de conocimiento o de opinión, como las artes, y pone por ejemplo pintura, escultura, arquitectura, música, la filosofía, la historia, las ciencias sociales, y pone como ejemplo política, economía, sociología, las ciencias naturales, la religión, etc. En resumen, es la comparación de una literatura con otra u otras, y la comparación de la literatura con otros ámbitos de la expresión humana. Esta es la definición clásica de literatura comparada, generalmente hoy en día aceptada, de Henry Remarque en 1961. Comparar, hacer literatura comparada es comparar una literatura con otra, o comparar la literatura con otras artes, o comparar la literatura con otras manifestaciones discursivas. Si atendemos a lo que nos dice Tomisch sobre los tres elementos centrales de la propuesta de Derrida, no se puede más que concluir que su aportación es central para seguir pensando sobre literatura comparada, porque
Si la literatura comparada es la comparación de la literatura con otras literaturas o con otras manifestaciones, tenemos que saber qué es la literatura. Si la literatura comparada es la comparación entre la literatura y otras áreas del discurso, pues Derrida investiga precisamente eso, las relaciones entre literatura y filosofía. Y si Derrida investiga sobre la traducción, las relaciones entre una literatura y otra, o entre una literatura y otras artes, se produce precisamente a través de la traducción. Página 15 de Universidad sin condición. Un pasaje que ya cité en varias ocasiones, en este caso me quedo con una frase. La literatura como, 5 líneas empezando por arriba, la literatura como derecho a decirlo todo públicamente, incluso a guardar un secreto. La literatura como derecho a decirlo todo públicamente, incluso a guardar un secreto. A lo largo del texto de la Universidad sin condición han aparecido conceptos como confesión, responsabilidad, compromiso, ley. Para poder profundizar un poco en estas cuestiones, subí una lectura literaria complementaria que es la de Bartleby de Scrivener, A Story of Wall Street. A este relato de Herman Melville, Derrida lo llamó este pequeño libro inmenso. Pequeño en extensión y en relación con, evidentemente, Moby Dick. Moby Dick o The Whale, que Melville había publicado 2 años antes, en 1851, y es precisamente la novela en la que Melville había depositado todas sus esperanzas y fue un absoluto fracaso. Pequeño como género, porque es el relato frente al gran género de la novela que Melville no volverá a practicar jamás después del fracaso de Moby Dick. Por tanto, esto es la contraescritura de Moby Dick. Y por tanto, pequeño libro, decía Derrida, es un pequeño libro inmenso. ¿Vale? ¿Por qué inmenso? Porque contiene un secreto. ¿Vale? La literatura como derecho a decirlo todo públicamente, incluso a guardar un secreto. Y esta historia contiene un secreto. El título original, que no se mantiene en las reediciones se publicó por primera vez en una revista en el 53 y la recoge Melville en el 56 en una colección suya de relatos. En esa colección ya no aparece el título completo. El título completo aparece solamente cuando lo publica en una revista y es Bartleby de Scrivener, Bartleby el escribiente, Story of Wall Street. Una historia de Wall Street, pero Wall Street es la calle del muro. Y si habéis leído o releéis Bartleby está rodeado de muros. Bueno, Bartleby nos presenta a un personaje que ante distintas peticiones, ¿vale?, no responde sí, pero tampoco responde no. Responde en inglés I would prefer not to, y en español se ha traducido como preferiría no hacerlo. ¿Vale? Trabaja. ¿Habéis leído la historia? ¿Sí? ¿Los demás no? Pues rápidamente a leerla. ¿Vale? Estamos ante una oficina de abogados. El narrador es uno de los personajes que trabaja en esa oficina y contrata
a lo que se necesita en esa época, que son copistas, ¿vale? Para hacer copias de los contratos y distintos documentos legales. Y uno de los que se presenta a ese puesto es Bartleby, y por su apariencia física y carácter anímico, pues es contratado inmediatamente para hacer copias de documentos. Y el primer momento en el que surge lo extraño es cuando se ha realizado una copia y el jefe le pide a Bartleby que venga para que él lea en voz alta el documento, y Bartleby coteje si está bien copiado, si no se ha introducido ningún error. Y cuando el jefe le dice coteja conmigo este documento, o puedes cotejar conmigo este documento, Bartleby no responde sí, lo voy a hacer, o no, no lo voy a hacer, sino que dice I would prefer not to, preferiría no hacerlo. No sabemos por qué preferiría, y fijaos que I would prefer, preferiría, es condicional. Universidad sin condición, ¿vale? Y no sé si os habéis fijado que las 7 tesis de la Universidad sin condición están en condicional. Estas nuevas humanidades tratarían. Bueno, no sabemos por qué preferiría no hacerlo. Bartleby guarda un secreto. No nos dice por qué, ni dice ni sí, ni dice ni no, y si es que preferiría no hacerlo, ¿por qué preferiría no hacerlo? Es decir, Bartleby utiliza una pieza de lenguaje pensada para responder, pero que no responde, porque no es una respuesta. Derrida dice, quienes leyeron este relato saben que Bartleby es también una figura de la muerte, es verdad, pero también que sans rien dire, il fait parler, sin decir nada, hace hablar, ¿vale? Uno de los autores que ha analizado Bartleby es Gilles Deleuze. Y Gilles Deleuze, en el trabajo titulado Bartleby o la fórmula, dice lo siguiente: no quiere decir más de lo que literalmente dice, y lo que dice y repite es preferiría no hacerlo, I would prefer not to, porque ante esa primera petición del jefe, y es la primera vez que dice I would prefer not to, cada vez que se le pide algo dice constantemente lo mismo. Es la fórmula de su gloria, y todos sus lectores fascinados la repiten. Un hombre delgado y pálido ha pronunciado esta fórmula que inquieta a todo el mundo. Aun siendo gramatical y sintácticamente correcta, su abrupta terminación, en inglés I would prefer not to, pero esperaríamos not to, ¿qué? Su abrupta terminación, al dejar en lo indeterminado aquello que rechaza, le confiere un carácter radical, una especie de función límite. Nos podemos preguntar en qué consiste esa inquietud. Y es una inquietud que empieza a trasladarse por todo el resto de los personajes del relato y por nosotros mismos como lectores ante un personaje que constantemente dice I would prefer not to, I would prefer not to. ¿En qué consiste esa inquietud? Dice Deleuze más adelante, no es una afirmación ni una negación. Sería un alivio para el abogado si Bartleby no quisiera hacer algo, ¿vale? Si el abogado le pide, ayúdame, coteja conmigo esos documentos, y Bartleby dice, no, tengo un elemento para despedirlo. Pero es que no me está diciendo ni que sí ni que no. Sería un alivio para el abogado si Bartleby no quisiera hacer algo, pero Bartleby no se niega, solamente niega algo no preferido. Y por otra parte, Bartleby tampoco acepta o afirma algo preferible. Dice, preferiría no hacerlo, y no dice a continuación, preferiría hacer otra cosa. Plantea, por tanto, únicamente una imposibilidad. Lo desolador de la fórmula consiste en que elimina tan despiadadamente lo preferible como cualquier no preferencia particular. Erige
una zona de indiscernibilidad, de indeterminación, incesantemente creciente entre las actividades no preferidas y la actividad preferible. Páginas 62 y 63 de el estudio de Gilles Deleuze, Bartleby o la fórmula. El narrador nos dice que el tipo de personaje al que pertenece Bartleby, es decir, un copista, un escribiente, no pertenece a la literatura hasta ahora. Es decir, antes que hiciese esta obra Herman Melville, no han existido historias sobre escribientes, sobre copistas. Pero existe el de los copistas. Bouvard y Pécuchet. Vale, pero el problema está en la actividad alternativa que hacen Bouvard y Pécuchet, ¿vale? Con respecto a esa enciclopedia, pero sí que podría ser un texto que podríamos... Vale, por eso podría ser, pero sí que es un texto que podríamos utilizar a lo largo del seminario. En la página 11 de la traducción que estoy empleando de Melville, que es la que hizo José Luis Pardo, dice el narrador: hasta ahora que yo sepa, nada se ha escrito, ¿vale?, sobre este tipo de personajes. Por tanto, el hecho de escribir una historia sobre este personaje es abrirle a este tipo de personaje las puertas de la literatura, convertirlo en materia literaria, a través de un género concreto que es el de la biografía. Pero el problema está en que con la biografía de Bartleby no se puede hacer literatura. En la página 11 de Bartleby dice lo siguiente: mientras que de otros copistas legales podría escribir la vida entera, de Bartleby es imposible hacer nada que se le parezca. No creo que existan materiales para una biografía completa y satisfactoria de este hombre, lo que es una pérdida irreparable para la literatura. Por tanto, lo que tenemos es que si Bartleby no responde ni sí ni no, su historia no es literatura, porque no existen materiales, no podemos contar su biografía, pero tampoco es no literatura, porque leemos esto como literatura. La actividad de Bartleby podemos considerar que es literaria, porque se dedica a copiar, y la copia fue un elemento fundamental del desarrollo de la idea de literatura antes de la imprenta, sea como copia manuscrita o posteriormente a la imprenta como copias fabricadas. Si tengo una obra única, ¿vale?, no sería literatura. Para que una obra sea literaria, lo que necesitamos es múltiples copias de las que no queda ningún original. Por tanto, Bartleby, la actividad de Bartleby es literaria porque se dedica a copiar, y la copia es fundamental para la difusión de la literatura, pero al mismo tiempo es no literaria, porque Bartleby se dedica a copiar, y la idea moderna de literatura se basa en la originalidad, en hacer obras originales, nuevas. En la página 21 dice el narrador: es una tarea muy aburrida, fatigosa y adormecedora. Se refiere a la de copiar documentos legales. Puedo suponer que para ciertos caracteres temperamentales debe de resultar completamente insoportable. No creo, por ejemplo, que el animoso Byron, el poeta, se hubiese resignado a sentarse al lado de Bartleby. ¿Cuál es el acto fundacional de la biografía? El nacimiento. ¿Vale? Y no hay más que ir a cómo empieza David Copperfield, o no hay más que ir a cómo empieza The Catcher in the Rye, el guardián entre el centeno de Salinger, contraescribiendo el modelo biográfico de Dickens. Por tanto, el acto fundacional de una biografía es el lugar de nacimiento. Pero ¿cómo podemos escribir una biografía sobre Bartleby cuando el narrador le pregunta en la página 35: ¿quiere usted decirme, Bartleby, dónde nació? Y Bartleby responde: preferiría no hacerlo. En las páginas 32 y 33 dice lo siguiente el narrador:
Rememoré todos los apacibles misterios que había notado en el hombre. Había rehusado decir quién era, o de dónde venía, o si tenía parientes en el mundo. Todas las veces que le preguntó dónde ha nacido, dónde ha vivido, siempre responde que preferiría no hacerlo. Por tanto, llega un momento en que al narrador se le plantea el siguiente indeterminación, que es una indeterminación ética. Página 46, dice el narrador. ¿Qué hago?, me dije entonces, mientras me abrochaba la casaca hasta el último botón. ¿Qué hago? ¿Qué debo hacer? ¿Qué puedo hacer en conciencia con este hombre, o más bien fantasma? ¿Vale? Por tanto, lo que se está preguntando es cómo yo interactúo con este personaje desde un punto de vista ético. ¿Qué puedo hacer con él cuando lo único que obtengo es un lenguaje vacío, una fórmula que dice para no decir nada? Hacia el final del relato hay un momento en que otro personaje le pregunta al jefe de abogados lo siguiente, porque el jefe de abogados ha decidido por abandonar su oficina en Wall Street y solamente se ha quedado Bartleby como un mueble más ahí abandonado. Y los nuevos dueños lo llaman diciéndole: nos hemos encontrado aquí a este señor que lo único que hace es responder, preferiría no hacerlo, ¿qué hacemos con él? Y el otro personaje, con respecto a Bartleby, le pregunta al narrador. En inglés, que creo que tiene mucho más sentido que la traducción, en inglés es: in Mercy's name, who is he? ¿Vale? Creo que se podría traducir mejor, porque en la traducción de José Luis Pardo es: tenga la bondad. ¿Quién es él? Tal vez sea mejor al original: in Mercy's name, who is he? Por el amor de Dios, ¿quién es? El narrador no puede decidir sobre su relación ética con el personaje. Y lo mismo que le sucede al narrador con Bartleby, nos sucede a nosotros con Bartleby. ¿Qué podemos hacer nosotros con Bartleby a través de la lectura? ¿Cuál es nuestra relación ética con este personaje a través de la lectura? En la Universidad sin condición, página 22, segunda línea, dice Derrida: me fiaré de la distinción ahora clásica de Austin entre speech acts performativos y speech acts constatativos. Actos de hablas constatativos y actos de hablas performativos. Se refiere aquí Derrida al libro clásico de Austin, How to do things with words, cómo hacer cosas con las palabras. No subí en lecturas complementarias a aquellos de vosotros que queráis explorar el libro completo de Austin, pero sí que subí un capítulo condensado en el que Austin explica su visión sobre los actos de habla. ¿Vale? ¿Qué hace Austin en este libro How to do things with words, en el que aquí se refiere Derrida de la misma forma que se había referido a este texto en otros lugares? También suscitado un poco la polémica con uno de los continuadores de la teoría de Austin, que es Searle. En este libro, How to do things with words, cómo hacer cosas con las palabras, Austin propone que la unidad mínima de la comunicación no es una palabra. La unidad mínima de la comunicación es el acto de habla, de la comunicación lingüística. Y en cada acto de habla, Austin distingue 3 niveles. Y esto es lo que tiene relación con el título, cómo hacer cosas con las palabras. Porque con las palabras hacemos cosas. En el sentido no de que hacemos cosas de hablar, comunicar, sino que podemos hacer cosas de transformar el mundo. Y ahora veremos inmediatamente en qué sentido, si es que ya no estáis familiarizados con esto de crítica y conceptos. Decía que cada acto de habla, como unidad mínima de la comunicación, tiene 3 niveles. Nivel locutivo, nivel ilocutivo, nivel perlocutivo. Nivel locutivo hace referencia al acto de decir algo.
El nivel ilocutivo hace referencia al acto que se hace al decir algo. Y el nivel perlocutivo hace referencia a los efectos o consecuencias de ese decir algo. Por ejemplo, en un acto de habla tan sencillo como pásame un vaso de agua, el nivel locutivo es la construcción sintáctica correcta en español, pásame un vaso de agua. El nivel ilocutivo es ordenar, con mayor o menor educación. Y el nivel perlocutivo es si consigo o no que mi interlocutor me pase lo que le estoy pidiendo, el vaso de agua. Este segundo nivel, lo que hacemos al decir algo, el nivel ilocutivo, Austin lo clasifica en 5 posibilidades. La primera es asertivo, es decir, aseverar, negar o corregir algo. Por tanto, sería un acto ilocutivo de tipo asertivo. La segunda posibilidad del ilocutivo es el directivo. Intentamos que nuestro interlocutor haga algo. El tercer nivel puede ser el compromisivo. Al decir lo que digo, me comprometo yo a hacer algo. El cuarto nivel es el declarativo, por el cual se cambia el estado de algo al decir lo que se dice. Y el quinto nivel es el expresivo, y es el tipo de acto ilocutivo por el cual el hablante expresa sus sentimientos, emociones, etc. Y en todo caso, sea cual sea el tipo de acto ilocutivo, siempre se presupone el compromiso del hablante con una serie de reglas. Y si se violan esas reglas, dirá Austin, el acto de habla es infeliz. ¿Vale? No tiene los resultados esperados. De estas posibilidades, Derrida las reduce a oponer acto de habla constatativo a acto de habla performativo. Por ejemplo, performativo es el acto de habla que implica la realización de algo al decir algo. Por ejemplo, si yo en un testamento digo lego mi reloj a mi hermano, ¿vale? Al pronunciar eso estoy haciendo una acción, que mi reloj le sea entregado tras mi muerte a un hermano. Y si una persona responde sí quiero, y el contexto es el de una ceremonia matrimonial, pues sale de ahí casada o casada, ¿vale? De la misma forma que un juez, un alcalde, un sacerdote o un capitán de barco, pues tiene el poder de decir os declaro marido y mujer, pues se ha producido un cambio notable antes de haber entrado en esa estancia, ¿no? Y si la persona que dice os declaro marido y mujer no cumple una serie de requisitos, pues el acto no tendrá validez. Frente al acto performativo, que es aquel por el cual al decir algo se produce un cambio, se opone el acto de habla constatativo, que lo que tiene es una función meramente referencial. De tal forma que para Austin la veracidad de un acto de habla constatativo como ella está corriendo depende de la referencia, del hecho de que ella esté realmente corriendo. Mientras que la veracidad de un acto performativo como te pido disculpas, su veracidad no depende de ninguna referencia, depende únicamente de la seriedad de mi compromiso con ese acto de habla. Es decir, que
de buena fe, pues esté pidiendo disculpas. Evidentemente podría mentir, podría ser irónico y por tanto serían condiciones que harían ese acto de habla infeliz. Lo que pasa es que con este ejemplo los dos se produce el cambio, ¿no? Lo que pasa es que el cambio se produce más tarde con el constatativo. Pues yo cogía al menos como ejemplo lo del testamento, así que si le llega en 3 horas a esa persona se le produce un cambio en la vida, ¿no? Por eso es un acto de habla performativo. Ah, es que yo podría, entonces he mezclado el constatativo con el afirmativo. ¿Cuál es? En primer lugar nos di dos ejemplos de constatativo, di dos ejemplos de performativo, que era el de lego mi reloj a mi hermano o el de sí quiero en una ceremonia matrimonial, ¿vale? Y ahora oponíamos ese al constatativo, que era ella está corriendo, ¿vale? Cuya veracidad depende del hecho de que haya una persona de género femenino que esté corriendo. Frente al de te pido disculpas, no depende de nada externo, de nada referencial, sino depende de mi compromiso de buena fe con el acto de pedir disculpas. En las páginas 32, 33 de la Universidad sin condición, Derrida plantea que profesar es un acto de habla performativo. Sí, páginas 32, 33. Dice que profesar es un acto de habla performativo y la cita es 2 líneas por debajo de la página 32. La declaración de quien profesa es una declaración performativa en cierto modo. Compromete, mediante un acto de fe jurada, un juramento, un testimonio, una manifestación, una atestación o una promesa. Se trata, en el sentido fuerte de la palabra, de un compromiso. Profesar es dar una prueba comprometiendo nuestra responsabilidad. Y volvamos ahora a la página 22, donde estaba la alusión a Austin. Hacia la mitad de la página, sin dejar de reconocer la potencia, la legitimidad y la necesidad de esta distinción entre constatativo y performativo, terminaré, después de haber contado mucho con esta pareja de conceptos, por indicar un lugar en donde fracasa y ha de fracasar. Explorar este lugar donde fracasa y ha de fracasar requeriría que leyésemos diversos textos de, en primer lugar, pragmática lingüística, a continuación, pragmática literaria, la literatura en cuanto a acto de habla y los actos de habla que contiene una obra literaria, teniendo en cuenta que los actos de habla en la literatura han sido caracterizados por Austin como parasitarios, en el sentido de que son actos de habla que se disfrazan, copian los actos de habla de nuestra vida cotidiana, pero no funcionan de esa misma forma. Y evidentemente lo que hace Derrida es deconstruir esa oposición. Y Derrida lo que hace es explorar ese parasitismo en relación con ejemplos de lo que él llama pronunciamientos performativos, como el secreto, el testimonio, la hospitalidad, el perdón, la responsabilidad, y son todos actos de habla o ejemplos de performativos que están muy presentes en las lecturas literarias de Ugresic y de Volpi, como veremos cuando lleguemos a ella. No vamos a hacer ahora entrar en todas estas cuestiones en su profundidad, pero volvamos para terminar a Bartleby. I would prefer not to no es ni un acto de habla constatativo ni un acto de habla performativo. No es una respuesta, sino que es un responder para no responder. En la página 61 del estudio de Deleuze
Deleuze cuenta las apariciones y dice: la fórmula aparece en 10 momentos principales, en cada uno de los cuales lo hace reiteradamente, repetida o con variaciones. ¿Vale? Porque nos encontramos que Bartleby es un copista y su fórmula empieza a ser copiada por los otros personajes, que después también empiezan a decir, hasta el propio narrador preferiría no hacerlo. Tendríamos que decir, por tanto, que Bartleby no usa la frase, sino que la menciona, porque no está diciendo nada. Es una copia que se contagia. Y la posibilidad de esa frase es la repetición. Es lo que Derrida llama la iterabilidad como condición del signo lingüístico. Por tanto, Bartleby lo que está personificando aquí es la incomunicación. Decir para no decir nada. O mejor dicho, tal vez no es incomunicación, es incomunicación con nosotros, y de ahí que no podamos decidir nuestra relación, ¿vale? Porque es una lengua secreta. Como una especie de lengua secreta en la que, como no conocemos los códigos, no sabemos qué es lo que significa. En ese sentido, puede ser consecuente que el único dato que el narrador averigüe sobre Bartleby, sobre el pasado de Bartleby, la vida anterior de Bartleby al llegar a la oficina de Wall Street, el único dato sobre el cual no tiene certeza completa, el narrador es el siguiente. Cree saber que Bartleby trabajó antes en Washington, en los servicios de correos, en la oficina de cartas muertas. Es decir, las cartas que no pueden darse a su destinatario porque ha muerto, y esas cartas son quemadas. Por tanto, lo que tenemos es una comunicación que no tiene lugar. El mensaje no puede llegar a su destinatario, y Bartleby ha trabajado en ese lugar, en un lugar en el que la comunicación no tiene lugar, y por tanto tal vez solamente sea él quien sabe qué quiere decir. Y es por eso por lo que Bartleby encarna ese lugar secreto en el que la distinción entre constatativo y performativo fracasa. En la página 22 dice Derrida sobre ese lugar lo siguiente. El párrafo que empieza por ese lugar por debajo. Ese lugar será precisamente lo que ocurre, aquello a lo que llegamos y que nos ocurre, el acontecimiento, el lugar del tener lugar, que se burla del performativo, del poder performativo, tanto como del constatativo. Y eso puede ocurrir en y por las humanidades. Y precisamente ese era el objetivo de la tesis sexta en la página 70. Estas nuevas humanidades tratarían, pues, de la historia, de esa preciada distinción entre actos performativos y actos constatativos. No sé si, y con esto terminaría mi presentación, demasiado extensa. No sé si sucede como en la anterior sesión, en la cual, tras la presentación, quedaron cosas más claras sobre el texto de Derrida, pero creo que sigue siendo evidente en el que no llegamos hasta el fondo, en el sentido de que avanzamos en este caso en a qué hace referencia con esa distinción entre constatativo, performativo, el papel que juega la figura de Bartleby como encarnación de un lugar en el que fracasa esa oposición, pero tal vez creo que, y me diréis vosotros, si todavía falta profundizar más en a qué se refiere Derrida con ese lugar en el que fracasa.
¿vale? Pero en este momento quería quedarme solamente en una cosa, y esa cosa era esa cita que os comentaba antes. Estaba claro la primera posibilidad, la literatura como posibilidad o como derecho a decirlo todo, ¿vale? Y de ahí que Derrida lo vincule a la democracia, ¿vale? Pero también la literatura como el derecho a guardar un secreto. Y lo único que quise explicar es eso, que es la literatura como derecho a guardar un secreto, ¿vale? En este caso, Bartleby construye toda la historia a través de que nunca sepamos por qué dice I would prefer not to, ni podamos saber nada más sobre su vida. Profundizar en la oposición entre constatativo y performativo a través de casos específicos como la promesa, la ley, el compromiso, etcétera, lo haremos de forma más concreta en relación con la lectura. Y ya os adelantaba, en relación con lo que tiene que ver con el Tribunal de la Haya y lo que sucede en parte de la novela. Pero hoy nos vamos a quedar con, enlazando con lo que es la próxima sesión, que es la primera parte de la novela, introducirnos en literatura comparada, ¿vale? ¿Qué es la literatura comparada? Y para eso teníais para hoy la lectura de Rebecca Wolkowicz, The Location of Literature, The Transnational Book and The Migrant Writer. También dentro de la carpeta de lecturas complementarias, por si a alguien le interesa, ¿vale? Este artículo de Wolkowicz es en realidad un artículo presentación de un número monográfico de una revista, y habéis visto que hace alusión a distintos artículos que están en esa revista, ¿vale? Por si tenéis interés en leer alguno de esos artículos completos o solamente hojearlo para saber con mayor concreción a qué está haciendo referencia a Wolkowicz, pues subid todos los artículos a la revista, a la carpeta de lecturas complementarias. No sé si os parece que lo que hagamos ahora es, entiendo que por las sesiones de los lunes ya estáis introducidos en la disciplina literatura comparada, y que por tanto que se contraste lo que sabéis de esas sesiones de los lunes o de vuestras propias lecturas o de seminarios anteriores, vuestra idea de literatura comparada con lo que aquí propone Wolkowicz sobre lo que ella denomina literatura migrante, ¿vale? O autor migrante, teniendo en cuenta precisamente eso, ¿vale? Que el libro que estamos leyendo, en este caso, es el libro de una forma particular de migración, digamos de una forma extrema de migración, porque Dubravka Ugresic se exilió de Croacia y en el momento en el que escribió esta novela y otra parte de su vida pasó a residir en Holanda, ¿vale? Habéis mirado, estamos trabajando con una traducción, ¿vale? Una traducción que, si veis, es una traducción hecha ¿de qué lengua? ¿Tenéis el texto delante? ¿No? Bueno, para la semana que viene ya trabajamos con él, tenedlo delante, ¿vale? Pero debajo del título os pone traducción del croata de Luisa Fernández Garrido Ramos y Tihomir Kistelek, ¿vale? Traducción del croata. Nosotros estamos con una traducción al castellano hecha por estos dos traductores, publicada en Anagrama en 2006. El original se publicó en croata en 2004, ¿vale? Se publicó en croata, el título original en croata es Ministarstvo Boli, ¿vale? El Ministerio del Dolor, Ministarstvo Boli, y publicada, ¿habéis mirado dónde? Publicada en Belgrado, capital de Serbia, ¿vale? Por tanto, pensad en eso. Estamos una escritora croata que se exilia, ¿vale? Aquí hay en cierta forma una escritura autobiográfica con una
profesora que se exilia y acaba dando clases en la Universidad de Ámsterdam, ¿vale? Pero el original se publicó en Belgrado, no en Croacia, se publicó en Serbia y se publicó en croata, ¿vale? Entonces, en el poco tiempo que nos queda, entramos en vuestras consideraciones sobre literatura comparada y algunas cuestiones que hayáis visto en el texto de Walkovich, sea que os haya planteado problemas o que no se haya entendido o que queráis discutir o desarrollar y que hayáis señalado. Literatura migrante se considera literatura comparada. Perdón. Literatura migrante se considera literatura comparada, entonces. ¿Por qué? Pregunto, porque no hay los textos, ¿no? No sé si me explico. Por ejemplo, este libro que fue escrito por una croata, ¿no? Y es traducido y nosotros leemos la traducción. ¿Eso es hacer literatura comparada o no? Creo que simplemente es un texto. A ver, la pregunta tiene muchas facetas. Primero, estás preguntando que cuando leemos un libro en traducción, si analizo exclusivamente la traducción, ¿estoy haciendo literatura comparada? ¿Y me lo preguntas a mí? ¿Alguna respuesta? Yo creo que sí. Ella está diciendo un libro que surgió un origen con una cultura, en un entorno, pasa a otra lengua, esa otra lengua, por mucho que intente paralelizar y entender a qué cultura está haciendo referencia ese libro, en realidad ya lleva todo el bagaje de esa otra persona, con lo cual en cierto sentido está comparándose pues literaturas de dos países directamente, aunque sea. Vale, o sea, ¿tu nombre? Sí, Ana. Ana. Si entiendo bien, Ana, lo que estás planteando es una posibilidad de comparación, sea para una persona que tenga los conocimientos necesarios, sería comparar, en este caso, la traducción al castellano o la traducción al inglés con el original croata, y eso sería una forma de hacer literatura comparada, pero lo que estás planteando tú es que, en cierta manera, el libro ya tiene en sí mismo un elemento comparativo porque a través de la experiencia de migración o exilio de la autora está fusionando dos mundos culturales, que en este caso es el de la ex Yugoslavia con el país de destino que es Holanda. No sé si estoy diciendo es eso, pero en ese caso daría lo mismo. Está añadiendo un nivel más el hecho de que nosotros leamos la traducción al castellano. Quiero decir, si yo fuese capaz de leer el original croata, en el original croata ya estaría ese elemento comparativo interno al que tú aludes, porque la escritora está fusionando su experiencia de la ex Yugoslavia con su experiencia de la inmigración. Pero es que entonces entraríamos en un tercer nivel. Yo sé que ¿Entraríamos en un tercer nivel, Ana, con la traducción al castellano? Sí, dentro de efectivamente. Sí, porque es que a veces lo sabemos todos y ya nos ponemos en algo mucho más sencillo. Un libro escrito en gallego y un libro que luego tenéis la traducción castellana. ¿Ves? Por ejemplo, muchas veces la traducción en castellano que en realidad no entienden bien las tradiciones gallegas, que intentan simplificar cosas o ideas, ¿no? Entonces ahí en algo ya tan sencillo, y más este libro, que este tema que ya en sí es un tema, podemos decir un poco, pues no sé, temas de guerra, supongo que la autora utilizó otro tipo de verbos para hablar de esa situación, y sin embargo en castellano yo, por lo que he leído hasta ahora, está como muy suavizada toda esa situación, y yo creo que eso es nuestra lengua, la lengua española, que probablemente a la hora de traducir la autora intentó pues contarnos la historia, pero sin quedarse con la parte más dolorosa de todo eso. Esa es mi impresión personal. Okay. Sí. O quizás el enfoque que tenemos nosotros desde la perspectiva española. Perdón, quizás el enfoque que de la da... situación que tengamos nosotros desde la perspectiva española. Puedes elaborarlo.
cuando nosotros nos enfrentamos a un texto a la hora de traducir, que era lo que estaba diciendo ella, estamos teniendo nuestras experiencias, por lo tanto no somos objetivos a la hora de traducir, según lo que estaba diciendo ella, estamos subjetivizando. Entonces, si nosotros subjetivizamos... Yo quería decir dos cosas, ¿eh? Una lo que estás diciendo tú y otra los límites propios que tiene cada lengua. Yo estoy convencida que cosas que puedes, matices, por ejemplo, que puedes expresar en gallego, no los vas a poder expresar en la lengua inglesa, por ejemplo, que es muchísimo más lógica, más racional. Entonces, en ese sentido ya se tiene que comparar de algún modo. Cuando, por ejemplo, cuando traduces poesía inglesa o una misma canción de pop inglesa, a veces no te dicen nada y las letras de las canciones españolas son complicadísimas, parecen poemas algunas de ellas. Pues eso ahí tiene que haber una limitación en la lengua o llámese la X. Vamos a ver, volviendo a la pregunta de Irene, ¿podemos dar un paso atrás e ir a un elemento que me parece central en la argumentación de Rebecca Wolkowicz? ¿Vale? La idea más básica de literatura comparada es comparo dos obras pertenecientes a dos literaturas distintas. Claro, ¿no? necesitas dos textos, entonces en este caso la literatura comparada la hace el traductor o el lector de un solo texto. Vale, pero quiero ir un paso antes de lo que acabas de decir, ¿vale? Idea tradicional de literatura comparada, comparo dos textos pertenecientes a dos literaturas distintas, ¿vale? Con ciertos matices. ¿Vale? Con ciertos matices porque ya podemos empezar a plantear problemas. ¿Vale? Existe algo llamado literatura argentina y algo llamado literatura española, pero se expresan o utilizan una misma lengua hasta ciertos límites que pueden ser lo que podamos entender por variante argentina del español frente a variante peninsular del español. ¿Se considera eso literatura comparada? ¿Y por qué no puede? Claro, o por qué no puede ser literatura comparada comparar a Valle con Rosalía o a Valle con Lope? Vale. Vuelvo atrás, ¿vale? Estoy un poco como Barthes diciendo para no decir nada. La cuestión está en... Idea tradicional es esa, ¿vale? La de obras pertenecientes a dos literaturas distintas. Y más tradicional aún, perteneciente a dos literaturas distintas en lenguas distintas, ¿vale? Esa es la idea tradicional de literatura comparada. ¿No es esa idea con la que os estáis familiarizando en las sesiones de los lunes? Pero es que esa idea parece un poco... Pues, ¿por qué se llama literatura comparada? Literatura comparada pues será... Quiero una respuesta sencilla que es sí o no. ¿No es esa la idea tradicional de literatura comparada? Comparo dos obras pertenecientes a dos literaturas distintas y preferiblemente que sean en lenguas distintas. Vale. Ahora, no es un argumento central en el texto de Wolkowicz el hecho de que eso presupone que la literatura X, por ejemplo, la literatura inglesa, es un todo homogéneo y la literatura Y, por ejemplo, la literatura española, es un todo homogéneo y por tanto estoy presuponiendo que son dos conjuntos homogéneos muy distintos entre sí, que no hay diferencias internas, sino que las diferencias son externas y que esa es la forma tradicional de literatura comparada y ella problematiza aquí que podamos pensar en dos literaturas absolutamente distintas. No sé si alguien señaló ese pasaje... página 528. ¿Vale? Es una cita que en este caso Wolkowicz toma del trabajo de Homi Bhabha en The Location of Literature, ¿vale? Y la cita que toma de Homi Bhabha del 94 es la siguiente: 1, 2, 3, 4, 5, unas 7 líneas por arriba de la página 528. The very concepts of homogeneous national cultures, the consensual or contiguous transmission of historical traditions or organic ethnic communities as the grounds of cultural comparativism are in a profound process of redefinition. ¿Vale? Los conceptos mismos de culturas nacionales homogéneas, dos literaturas totalmente distintas y homogéneas en sí mismas. La transmisión por contigüidad de tradiciones históricas
el hecho de que pertenezcan a comunidades étnicas también orgánicas, la cultura española frente a la cultura inglesa o la población inglesa frente a la población española como orgánicamente distintas. Son el fundamento del comparatismo cultural, es decir, eso ha sido como ha funcionado la literatura comparada. Y dice Baba a continuación, están en un profundo proceso de redefinición. Por tanto, si están en un profundo proceso de redefinición, ¿vale?, estamos que no podemos seguir definiendo la literatura comparada de la forma tradicional en la que se ha definido. ¿Y cuál es un elemento que cuestiona o problematiza esa supuesta homogeneidad? Pues, por ejemplo, la migración, ¿vale? Tenemos personas circulando de una cultura a otra, ¿vale? Y por tanto, una constante hibridación, una constante fusión o confusión de distintos códigos culturales, que hablar de una literatura española frente a una literatura inglesa puede ser una mera abstracción. ¿Y en qué momento? Claro, entonces, ¿en qué momento no hacemos literatura comparada? Porque cuando un autor escribe un texto siempre está influenciado, cuando nosotros lo leemos, cada persona es diferente. Entonces, ¿no será que la literatura comparada ya desde sus inicios es que simplemente la literatura a secas ya es comparada? Que la literatura comparada igual no tiene sentido porque cuando no hacemos literatura comparada. Vamos a, y terminamos ya con esto, quiero decir, la sesión de hoy. Página 536. ¿Vale? Página 536. En este caso, Wolkowicz está discutiendo la producción tanto novelística como ensayística de Carol Phillips, ¿vale? Y al discutir la obra de Carol Phillips, dice lo siguiente, es el párrafo intermedio de la página 536 hacia la mitad. And I mean to draw our attention to the traditional distinction between the disciplines of national literature, lo que nosotros llamaríamos las filologías nacionales. ¿Qué estudio? Pues estudio filología hispánica, filología francesa, filología inglesa, ¿vale? Que se refiere, la disciplina de las literaturas nacionales, que se refiere tradicionalmente a qué son los libros, es decir, cuál es el tema del libro, cuál es la estructura del libro, quién lo escribió, y dónde se produjo, ¿vale? En tal momento de la historia de la literatura francesa, de la literatura inglesa, etc. Por tanto, la distinción tradicional entre la filología nacional, que hace referencia a qué es el libro, quién lo escribió, dónde se produjo, y la disciplina de la literatura comparada, que se refiere típicamente a qué hacemos con los libros. ¿Y no es una intelectualización un poco, no sé, abstracta o académica en realidad? ¿No? Está diciendo que es una intelectualización abstracta, académica. ¿Qué hacemos con los libros? No, la literatura comparada, porque, no sé, es que ¿cuándo no hacemos literatura comparada? No sé. Vale. Es que igual. Enlazamos aquí para el próximo jueves, ¿vale? El próximo jueves voy a estar totalmente callado, lo prometo, ¿vale? Vamos a entrar en la novela de Ullrich, pero quiero que entremos en la novela de Ullrich con dos preguntas. Un momento, por favor. Una es la pregunta de Irene, que es ¿cuándo no hacemos literatura comparada? ¿Vale? Y relacionado con esa pregunta, el planteamiento de Wolkowicz, que es el siguiente. ¿Qué es hacer literatura comparada? Se refiere a lo que hacemos con los libros. ¿Qué entendéis por literatura comparada? Es lo que hacemos con los libros. Mientras que filología nacional es de qué va el libro, quién lo escribió y en qué lugar se produjo. ¿Vale? Creo que más o menos está claro lo que es la filología nacional. ¿Vale? Pero tal vez en este seminario valga la pena preguntarse si Wolkowicz, que no tenemos por qué estar de acuerdo con ella, propone que literatura comparada es lo que hacemos con los libros. ¿Qué es eso?
¿A qué se puede estar refiriendo Wolkowitz con que literatura comparada es lo que hacemos con los libros?